Vez en la geometría analítica sólida confirmábamos el uso del espacio euclidiano tridimensional, el cual pues ustedes deben de considerar que en este caso vamos a estar trabajando con puntos, con vectores, y vamos a trabajar también con el modelo del espacio analítico euclidiano tridimensional, o también lo pueden llamar ustedes como espacio euclidiano tridimensional. Recuerden que este espacio está denotado como R en 3, lo pueden leer R3, y si ustedes observan, tenemos puntos en R3, el cual pues son las ternas con ordenadas X, Y, Z en el espacio vectorial V3. Tenemos entonces números X, Y, Z que ustedes pueden visualizar en este caso con coordenadas rectangulares de un punto. Si ustedes observan la figura 14, la que tenemos aquí, tenemos el eje X, tenemos el eje Y, tenemos el eje Z, tenemos ahí tres ejes, lo identifica pues el espacio vectorial en V3. Los vectores, los puntos, nos ayudan a identificarlo R3. Bien. Entonces cada vector que yo coloque, que yo escriba, dibuje en el espacio euclidiano tridimensional, pues va a tener la misma cantidad en componentes de acuerdo a los ejes que tenemos. Si tenemos tres ejes, debe de tener tres componentes. Por ejemplo, este vector P, que ustedes pueden observar, tiene aquí una en X, una en Y y una en Z. Lo mismo pasa para un punto que yo quiero identificar. Aquí un punto, tal vez este, tiene tres coordenadas que serían, para el punto, vamos a llamar este punto 1, este que sea el punto 0, aquí que está expresado en esta manera. El punto 1, recuerden que tiene X, Y, Z, si es que estamos en el espacio tridimensional. Lo mismo debe de contener este punto, que sería X, Y y Z. Y recuerden que el vector P, pues tendría que esto es igual a tener A1, o pueden escribir P1, P2, P3. Son sus componentes. Bien, si ustedes habrán dado cuenta, nosotros en una recta podemos identificar un punto P0. En una recta identificamos el punto P0 y también podemos identificar una dirección en A. Recuerden que A es un vector no nulo y nos mandan a observar la figura número 15. Bien, en el espacio euclidiano tridimensional podemos tener esta recta que ustedes observan aquí, que es esta línea. Aquí ven la simbología, que es una recta. Esa recta podemos identificar al menos un punto llamado P0. Podemos identificar también un vector, vean aquí este vector TA. El vector TA es el que se identifica aquí, en esa flecha, lo pueden ustedes observar en esa que tenemos ahí. Bien, también tenemos un vector que es paralelo a TA, en el cual hablamos del vector A. Y tenemos otro vector aquí que involucra pues tener una recta que contenga un punto 0 más t por a. Es decir, que la ecuación de una recta es igual a un punto 0 más t por a. Recuerden que el punto 0 es un punto que está contenido pues en la recta. No solamente pudiera ser este punto, pudiera ser uno de acá, pudiera ser otro de aquí, etcétera. Más t por a. Recuerden que t por a es un vector que es paralelo a ¿quién? A A. Entonces ahí tenemos nosotros
la ecuación, que esto sería en su forma vectorial. Recuerden que sería la ecuación en su forma vectorial, si es que les preguntaran algún día, ¿no? En algún examen, ¿no? De vectorial. Escríbame o encuentre la ecuación vectorial, pues, de la recta. Ustedes lo que deben de identificar que es este símbolo. Es como una L alargada, es igual a un punto cero. Si nosotros estamos en el espacio tridimensional, nuestro punto cero, pues, tiene coordenadas x1, x2 y x3. Tiene esas coordenadas, o ustedes puedan decir también que pudieras escribirse como x1, y1 e incluso z1. Pudiera ser de esta manera, obviamente son coordenadas, más, ustedes pueden escribir aquí más, t, que es un número real, y ustedes pudieran escribir el vector a. El vector a tiene una componente, una segunda componente, una tercera componente. Recuerden que eso es en el espacio euclidiano tridimensional. Ahí está. Puede ser expresado de esta manera nuestra ecuación vectorial. Bien. Tenemos aquí también que nosotros vamos a encontrar en este espacio, en R3, un plano. Podemos tener varios planos. Aquí nos hablan de que la idea de un plano pues está determinado por dos rectas. Entonces vean lo que nos confirman. Para poder crear o poder calcular o trabajar un plano, necesito conocer dos rectas no paralelas. Aquí nos dicen la recta número 1 y la recta número 2 en direcciones de los vectores A y B, y respectivamente que se cortan en un punto P0. Bien, si ustedes observan la figura 16, tenemos aquí un plano en R3. Ok, vamos a ver. Bien, tenemos ahí un plano en R3. Ustedes podrán notar que tenemos el eje X, Y y Z. Tenemos una recta, ustedes pueden observar. Déjenme hacerla más grande, la imagen. Creo que ahí está bien. Ahí me parece. Ahí. Bien, ustedes pueden observar aquí, en esta parte, que tenemos una recta 1. Tenemos la recta 1, recuerden que la recta 1 pues tiene un vector A. Y bien, el vector A tiene pues la dirección hacia arriba. Vamos a dibujar aquí. Aquí para que la vean, tiene esta dirección. Nuestro vector A, obviamente nuestra recta sería esta. Y el vector paralelo que es U por A. Ahora, si ustedes observan, tenemos aquí la recta número 2. Esta recta número 2 pues debe de contener un punto. Recuerden que un punto 0 más quién, más el vector. En ese caso sería, aquí ellos llaman, me parece que es V por B. Ese sería nuestro vector, en este caso, que es paralelo a B. Y vean la dirección de la flecha, está en esa dirección. Recuerden que aquí la recta número 1 también debe de contener un punto inicial y también debe de contener ese vector que es U por A. Por eso, si ustedes observan, tenemos aquí que entre este punto, que estamos identificando como P0, que es un vértice en este caso, a este vértice, obviamente nos identifican la línea que ustedes observan aquí. Vamos a marcarla de otro color. La línea que ustedes observan aquí, esta que está acá, se refiere al vector V por B. Este que tenemos aquí se refiere a U por A. Por eso ustedes observan aquí una diagonal que es U por A más V por B, que sería la adición de esos dos vectores. Bien, entonces para poder crear un plano, vean el plano sería este símbolo, que es una P alargada, más o menos así. Es como una P. Es como una P ahí. Esa P debe de ser igual, pues vean aquí en el plano, tenemos entonces dos vectores. Sería U. Bueno, empezamos por el punto inicial. Recuerden que el plano tiene un punto inicial.
P0, recuerden que aquí está, es el que tenemos en este vértice, más un vector, recuerden que tenemos un vector UA, que en este caso es vertical, más otro vector que tenemos en esa dirección, que sería V por B. Y ustedes encontrarían en este momento, pues, la ecuación vectorial. Recuerden que esa es la ecuación vectorial del plano. Y la ecuación vectorial del plano, ustedes pueden observar que sería igual, que es una P, sería igual a un punto 0. Recuerden que tiene coordenadas x1, vamos a ponerle y1 y z1. Más, obviamente aquí va a ser un número real, recuerden que u es un número real, por las componentes de nuestro vector. Recuerden que es a1, a2, a3. Y luego sería más v, que es un número real, por b. Sus componentes serían b1, b2 y b3. Así quedaría expresada también nuestra ecuación vectorial de ¿quién? Del plano. Entonces, analicen nuevamente la figura. Tenemos dos rectas. Repetimos para que puedan identificar qué ocurre con el plano, cómo es que creamos un plano, porque aquí tenemos una recta, aquí una recta 1, y aquí tenemos otra recta número 2. Y en esa recta, ustedes pueden observar que cada una de ellas contiene pues, a un vector que es paralelo a quién, a A, y aquí un vector que es paralelo a quién, a B. Y también, pues recuerden que ambas rectas coinciden en un punto 0, que es un punto inicial, también que le corresponde, en este caso, al plano. Bien, pues aquí está la geometría, en este caso del plano. ¿Por qué trabajar de esta manera con su ecuación? Vean los elementos necesarios que gobiernan, en este caso, a este plano. Bien. Bien, entonces nos comentan aquí que la distancia en el espacio euclidiano tridimensional en R3 del punto P1 al punto P2, vamos a definirlo como una longitud del vector P2 menos P1. Usted sabe muy bien que para calcular un vector, pues necesitamos, por ejemplo, conocer el punto inicial y el punto final. Ese puede ser PI, el punto inicial, y ese es mi punto final. Si yo tengo dos puntos, yo puedo crear un vector. Vamos a suponer que mi vector es en esta dirección. Recuerden que esa sería mi flecha. Entonces yo puedo decir que tengo mi P1 y tengo aquí mi P2. Entonces para calcular ese vector necesitaría identificar el punto mayor, que sería este, escribo P2, menos el inicial, que sería el P1. Y de esa manera yo encontraría pues mi vector. Bien, entonces nos comentan aquí que nuestro espacio euclidiano tridimensional en R3 es, por tanto, está trabajando en V3 con las nociones de punto. Vamos a trabajar con puntos, vamos a trabajar también con rectas y planos. Y distancias definidas como acaba de explicarse. Entonces recuerden que en un vector, la magnitud, que sería esta longitud, también se puede expresar como una distancia entre dos puntos. Bien, con esto llegamos a la definición número 10. Vamos a analizar qué se nos menciona. Y nos dicen que en el espacio euclidiano tridimensional, recuerden cómo se escribe, denotado por R3, en un espacio vectorial tridimensional V3, ustedes pueden encontrar puntos en R3, en ese espacio vectorial. Recuerden que los puntos pues tienen estas coordenadas. Ustedes pueden trabajar un conjunto de puntos en R3, por lo tanto nos ayudaría a formar una recta. Obviamente si un punto 0 pertenece a ese R3. Y ustedes pueden observar que tendríamos que trabajar en este caso con una recta, por lo tanto su ecuación sería, pero de un punto 0, obviamente ese punto 0 recuerden que corresponde a la recta, más t, es un número real, por a, que sea nuestro vector a. Obviamente recuerden que este vector pues es paralelo a ¿quién? A un vector a. Bien, aquí nos dicen o nos menciona la fórmula que t es
es un número real o pertenece al conjunto, al sistema de los números reales. El punto número 3 nos habla de la presencia del plano. Entonces pueden observar aquí la ecuación. Este plano pues debe de contener un punto que pertenezca a ese plano. Obviamente tenemos aquí un vector u por a más v por b, y nos dicen que u tanto como v pues pertenecen al sistema de los números reales. Y también nosotros podemos calcular la distancia de dos puntos. Recuerden que la distancia entre dos puntos se puede expresar como d minúscula entre paréntesis p1, p2. Recuerden que cada uno de los puntos pues tiene esas coordenadas, el P1, el P2, y nos dice bien, pues vamos a continuar. Recuerden que cada uno de los puntos, tanto el punto 1 como el punto 2, pues contienen coordenadas correspondientes. Y nosotros pues que podemos calcular esa distancia entre dos puntos de esta manera, como lo comentábamos hace un momento. Entonces, yo puedo calcular aquí la distancia entre dos puntos y calcular esa raíz cuadrada. Bien, pues vamos a continuar ya bajo el ruido, ¿no? Hay mucho ruido. Bien, entonces decíamos que para calcular la distancia entre dos puntos, P1 y P2, pues ustedes siguen esta regla, la del P2 menos el P1. Entonces, podemos elegir cada una de las componentes del punto número 2 como elección aquí para poder realizar esa sustracción. Recuerden que es la primera componente con la segunda componente y con la tercera componente de estos puntos. Y recuerden resolver la raíz cuadrada. Bien, entonces tenemos ahí cuatro opciones por parte de un espacio analítico euclidiano tridimensional. Bien, aquí nos presentan las ecuaciones nuevamente de P. Tenemos aquí la ecuación P. Recuerden que es la de la recta. Tenemos aquí otra ecuación que le corresponde a la del plano. Y estas se les llaman ecuaciones vectoriales correspondientes a cada una de ellas, recta y plano. Bien, pero nosotros también podemos trabajar con sus componentes, es decir, aquí yo tengo x es igual a x0 más t por a1, y es igual a y subíndice 0 más t por a2, tenemos aquí z es igual a z subíndice 0 más t por a subíndice 3. Bien, esto que tienen ustedes aquí, 1, 2, 3, pues le corresponden a la ecuación vectorial de la recta, pero con respecto a cada una de las variables, aquí tenemos x, y y z. A estas tres ecuaciones que pertenecen a esta ecuación vectorial de la recta se les da el nombre de ecuaciones paramétricas de la recta, y aquí ustedes pueden observar otra ecuación. Aquí tenemos 1, 2, 3. Esas tres le corresponden a la ecuación paramétrica, pero del plano. Entonces ustedes se identifiquen y pueden identificar en las ecuaciones vectoriales las ecuaciones paramétricas correspondientes a la recta y al plano. Bien, con esto pues ya motiva a poder realizar o trabajar pues con el siguiente ejemplo, que es determine una recta que pase por los puntos P0,
y P1. Bien, les voy a compartir pantalla, vamos a ponerlo en práctica. Tengo ok. Voy a cambiarles pantalla. Ahí está. Yo espero que todos estén viendo ya la pantalla de color verde. Tiene esa pantalla un fondo color verde. Es una presentación de PowerPoint. Espero que la estén viendo todos. ¿Sí la ven todos? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien, entonces voy a... Dime, ¿qué pasó? Déjenme copiar el problema para que sea fácil identificar. Ahí está. Bien, pues aquí tenemos nuestro problema. Ustedes lo pueden observar ahí. Se nos pide determinar una recta que pase por esos puntos, que es 1, 1, 2, sería el punto 0. Y aquí tendríamos el punto 1, que es 1, 2, 0. Bien, cuando ustedes les den los elementos necesarios para calcular lo que se nos pide, tenemos aquí que nos identifican el punto 0. Vamos a suponer que el punto 0 pues es nuestro punto inicial y nuestro P1 es nuestro punto final. Para ello, recuerden que si yo quiero calcular la recta, necesito recordar que la ecuación vectorial sería de esta manera: P0 más T por A. Nuevamente aquí explico, es un punto de la recta, y este que tenemos acá pues es un vector para o que le pertenece a la recta. Es un vector. Bien, entonces vamos a suponer que tengo mi punto 0, aquí mi punto 0, y luego tengo el punto 1. Entonces, esto me da a entender a mí que yo me estoy identificando en los puntos de esta manera, que estoy del punto 0 o punto O al punto 1. Y recuerden que para que esos puntos yo los vuelva vector, tal vez para que yo los vuelva A, lo que se nos pide aquí en este problema, yo puedo hacer lo siguiente. Yo tengo que, para calcular A, es igual a tener el punto 1 menos el punto 0. Y esto, ustedes saben bien que el punto 1 pues tiene coordenadas 1, 2, 0, menos el punto 0 que sería 1, 1, 2. Así. Esto es igual, obviamente, tener aquí 1 menos 1, 2 menos 1, 0 menos 2. Y esto es igual a tener, obviamente, 0. Aquí voy a dar 0. Esto sería 1. Y esto sería menos 2. Y esto sería igual a ¿quién? A calcular el vector A. Entonces ustedes escriben aquí calcular el vector, ¿para quién? Para la recta. Bien, entonces ya encontramos el vector A y ya tenemos dos puntos, el punto inicial y el punto, vamos a poner final, que es P1. Entonces con todos estos elementos ya puedo calcular, o lo que se nos pide, determinar la recta. La recta que pase por el punto 0 y el punto 1. Punto 0 y punto 1. Entonces mi ecuación de la recta quedaría así, que esto es igual a tener P0. Recuerden que el P0
En este caso sería 1, 1, 2. Luego ustedes escribirían más t. Recuerden aquí a. ¿A quién sería? Pues el que calcularon aquí. Entonces escriben 0, 1, menos 2. Listo. Entonces ustedes hasta aquí tendrían su respuesta al problema. Esa sería su conclusión. Resultado R. Ahí está. Esa sería mi respuesta para este problema. Ahora, si ustedes quisieran calcular no solamente la ecuación vectorial, sino las ecuaciones paramétricas, recuerden que vimos las ecuaciones paramétricas, podrían hacer lo siguiente, si es que el problema se los pidiera, tendría yo que resolverlo de esta manera. Aquí, la recta, recuerden que esa es la ecuación de mi recta, es igual a 1,1,2. Entonces aquí tengo un signo positivo, más. Multiplico esta t, multiplico la t por, en este caso por 0, me va a quedar 0. 0t, o pueden escribirlo así, 0 por t, coma, t por 1 me va a quedar t, y bueno, t por menos 2 me va a quedar menos 2t, así. Entonces recuerden que esto, yo podría definirlo, que es igual a tener 1,1,2 más, aquí simplifico, sería 0, t, menos 2t. Y para calcular sus ecuaciones paramétricas, ustedes dirían, bueno, que esto es igual a tener, voy a trabajar este 1 con este, que sería más 0. Sería más 0, coma, tendría el 1, más t, lo tendría 2, menos 2t, ¿sí? Entonces, les voy a marcar aquí 1 para que ustedes vayan viendo qué es lo que estamos haciendo. Recuerden que este trabaja con este, por eso nos da como resultado este de azul. Ahora les voy a cambiar el color para que ustedes vayan identificando. El 1 trabaja se suma con t y al final les va a quedar 1 más t. Y el tercero, que sería el 2, este 2 menos 2t, nos va a quedar 2 menos 2t, ¿sale? Se simplifican ahí y al final ustedes podrán observar que esto nos dice que x es igual a ¿quién? A 1, punto, coma, y es igual a ¿quién? A 1 más t, punto y coma, y z es igual a 2 menos 2t. Así nos quedaría si es que les pidieran las ecuaciones paramétricas. Entonces pueden escribir aquí que serían las ecuaciones paramétricas de este problema. Entonces identifiquen, tienen la ecuación vectorial y tienen la ecuación paramétrica. ¿Sale? Preguntas hasta aquí. Solamente se nos pedía determinar la ecuación de la recta de su forma vectorial, pero ya lo hicieron de dos maneras distintas. La vectorial y las paramétricas. Bien, preguntas. Preguntas de esto. Algo que quieran agregar, algo que quieran comentar. Bien. Vamos a continuar. A ver si hay otro ejercicio. Bien, pues vamos a hacer lo siguiente. Ok. Déjenme copiar ese problema.
Bien, pues ahora se nos pide determinar un plano que pase por los puntos 0, el punto 1 y el punto 2. Bien, aquí sí necesitaríamos identificar en el espacio tridimensional cómo están esos puntos. A ver si me sale. Entonces voy a expresar mi eje, mis ejes, de esta manera. Tengo aquí. Yo tengo X, tengo Y y tengo Z. Bien, vamos a suponer a ver, con este, vamos a suponer que tengo aquí una unidad, tengo 2 unidades, tengo 3, aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3, y aquí pues obviamente tendría 1, 2, más o menos. Bien, o déjenme hacer una cuadrícula, a ver si puedo hacerla de esta manera. En medio, tener 1, 2, 3. Aquí tener el eje Y, y aquí tener el eje X, y este Z. Bien, entonces esto implica, tiene que trabajar aquí con 1, 2, 3, y aquí tener que trabajar con 1, este no me gustó, vamos a trabajar más o menos que sea paralelo, 1, 2 y 3. Bien, pues ahí tenemos aproximadamente ya nuestros ejes. Voy a intentar identificar los puntos, es lo que primero tenemos que hacer. Y me dicen que el punto 0 está en X, recuerden que será este X, que lo vamos a marcar, este sería X, Y y Z, este sería X, Y y Z, este sería X, Y y Z. Bien, vamos a identificar el punto, el primer punto 0, me dice que en X es igual a 1, fíjense aquí el eje, este es el eje X, por eso identifico aquí en X 1, y me dice que Y es 0, entonces en Y, si ese es mi eje, me tendría que mover, no me muevo porque es 0, aquí me quedo, y Z me dice que es 0, Z es este eje, hacia arriba, pues dice que es 0, pues me quedaría en ese punto. Bien, voy aquí a marcar esta, para que se pueda identificar, ahí está. Bien, vamos a continuar, ahora el punto, recuerden que sería el punto 0, y luego tendríamos el punto 1. El punto 1 me dice que en X es igual a 0, recuerden que ese sería X, el eje X, pero dice que es 0, me permanezco acá. Y luego me dice que Y es 1, entonces me muevo una unidad, más o menos por aquí. Y después me dice que en Z es 0, pues permanezco en este punto. Entonces yo tendría el punto 1. Bien, ahora me falta el punto número 2. Me dice que en X y en Y es 0. Ok, recuerden que en este eje es X, me quedo en el origen. En Y también, en el origen. Y luego me dice que Z es 1, entonces así lo puedo expresar. Ahí está. Y tendríamos al punto 2. Bien, pues ahí están mis puntos. Ustedes pueden observar el punto 0, donde se encuentra, el punto 1, el punto 2. Recuerden que para yo poder calcular la ecuación de un plano, necesito, recuerden lo que analizábamos, necesito trabajar con la recta 1, necesito trabajar con una recta 2. Necesito eso. Recta 1 y recta 2. Bien, entonces, si ustedes observan, yo puedo decir, es mi criterio, lo quiero hacer de esta manera, quiero trabajar con el punto 0, quiero tener esta dirección, tal vez quiero llamarlo como punto de origen al punto 1 y después del punto 0 al punto 2, ¿sale? Ahí está, entonces mi punto 0 pues es mi origen,
Me voy a mover de esta manera, del P0 a P1, del P0 a P2. Esto implica que yo tenga que calcular pues vectores. Alguien puede decir, bueno, ese lo vamos a llamar vector A y ese lo vamos a llamar vector B. Para calcular el vector A, ustedes recuerden que necesitamos identificar los puntos. Vean cuál es el punto más alejado, es decir, donde ustedes ven la punta de la flecha que está señalando, ese sería nuestro punto. Ustedes pueden observar que sería P1, entonces P1 tendría que ser aquí. Déjenlo escribo en sus términos generales. P1, aquí sería P1, P1 menos P0. Entonces, esto es igual a tener P1, que sería 0, 1, 0. Y luego tendríamos punto 0 menos el punto 0, que sería 1, 0, 0. Y esto nos da como resultado tener que trabajar 0 menos 1, lo voy a escribir, 0 menos 1, 1 menos 0, y luego 0 menos 0. Y el resultado me daría menos 1, 1, 0. Ahí está, ese sería mi vector A. Ahora para calcular su vector B, hacen lo siguiente. Tendría que ser del punto 2 menos el punto 0. Entonces B es igual al punto 2, que sería 0, 0, 1, menos 1, 0, 0. Al final me da como resultado tener B es igual a 0 menos 1, 0 menos 0, 1 menos 0. Y esto pues es igual a tener menos 1, 0, 1. Y eso sería P. Aquí encontramos el vector B y también encontraríamos el vector A. Y recuerden que necesitamos hallar dos rectas, por eso yo las puedo escribir de esta manera. Recuerden que es el punto 0 más, vamos a llamarlo en este caso U por A, y en este vamos a llamarlo también P0 más V por B. Recuerden que esto debe de ser igual a tener P0. El P0, vamos a suponer el mismo para todos aquí, que sería 1, 0, 0. Y luego tendríamos más el número real U por A. Vean cuánto vale A. Sería menos 1, 1, 0. Y luego tendría aquí, para el siguiente el mismo, que sería 1, 0, 0. Ahí quedó. Más V por su correspondiente vector, que sería B, que sería menos 1, 0, 1. Ahora, con estas dos rectas que yo tengo aquí, yo ya puedo calcular la ecuación de ¿quién? Del plano. Ya puedo calcular la ecuación del plano. Recuerden que la ecuación del plano me dice que esto es igual pues a tener un punto inicial más, nosotros sería U por A más V por B. Y esto sería igual a tener nuevamente el punto 0, que ustedes ya observaron aquí, es el mismo para las rectas. Sería 1, 0, 0, y luego tendríamos más U por ¿quién? Por A, lo cual que sería menos 1, 1, 0. Y luego tendríamos más V por aquí entre paréntesis menos 1, 0, 1. Y ustedes pueden observar ahí que ya encontramos el plano, la ecuación que nos identifica estos puntos. Entonces, ustedes pueden observar ahí el procedimiento que se debe de realizar. Entonces, mi respuesta al problema sería esta. Esa sería mi respuesta final. Bien, ¿preguntas? ¿Algo que quieran agregar? No, profe, ninguna. Bien, pues ahí está. De esta manera nosotros podemos identificar pues, la ecuación de un plano. Recuerden que pasa por esos 3 puntos. Ustedes ya identificaron que sí, efectivamente su geometría en el espacio estaría dado de esta manera. Yo por fines prácticos elegí que mi punto inicial fuera 0 y yo de ahí irme a 1 y a 2. Alguien pudiera decir lo contrario. Alguien dice, bueno, yo quiero que sea P2. Quiero que sea P2
mi número 0. Lo pudieran hacer, pero sus flechas cambiarían. Tendrían que cambiar sus flechas y por lo tanto la podrían escribir de esta manera. Vamos a ver. Sus flechas cambiarían y una apuntaría en esa dirección. Sus vectores cambian. Y el otro aquí. El otro podría estar en esa dirección. Entonces ahí es al revés. Estarían del P número 2 al P0. Y aquí al revés. Del P1 menos el punto número 2. Bien, y algo similar debe darles, si es que lo hicieran de esa manera, como es el resultado. Bien. Bien, entonces, por hoy nos quedaremos aquí. Nos veríamos entonces mañana.